En el vídeo de hoy voy a hablarte del filtrado por DNS. El filtrado por DNS es una forma sencilla pero potente de controlar el acceso a Internet, ya que actúa antes de que se descargue cualquier cosa en cualquier momento. Yo lo uso siempre en combinación con Cloudflare, que ya te lo he explicado en un vídeo anterior, que lo puedes ver aquí en la tarjetita. Y voy a explicaros cómo funciona el de la compañía AdWard, que es el que utilizo yo, aunque hay diferentes compañías, cada una con sus características. Ahora hablaremos un poquito de ello. Yo voy a hablaros de tres servicios, aunque hay muchísimos servicios. El que yo utilizo, que es AdWard DNS, que ahora veremos, entraremos en la página y veremos un poquito cómo se configura, que es muy sencillo. Tenemos Quad 9 y NextDNS. Cualquiera de los tres están bien, pero cada uno tiene sus características. Os las voy a nombrar a continuación. Voy a empezar por AdWord DNS, un poquito para nombraros las características. Sobre todo es el tema del bloqueo de publicidad y rastreadores, filtrado de malware y phishing, tiene control parental, filtra por categorías, tiene una privacidad mejorada. Ya digo, yo es el que uso porque me parece sencillo, fácil de instalar, lo tengo en todos mis dispositivos, lo tengo en el router. Si lo tienes en el router, la verdad es que no hace falta ponerlo en cualquier otro dispositivo que se conecta a esa red, pero aún así lo tengo en los portátiles porque cuando me conecto a otras redes por ahí, pues bueno, pues para que me haga el filtrado y demás, y es el que yo uso. El Quad 9 pues tiene otras características, tiene bloqueo automático de dominios maliciosos, alta seguridad basada en inteligencia de amenazas, privacidad más fuerte, o sea, es un poquito más poderoso. ¿Vale? La clave es que es un DNS centrado en la seguridad y la privacidad, no en el control de contenido. Con lo cual, para un hogar me parece un poquito demasiado fuerte, ¿no? Aunque bueno, cada uno, o sea, podéis probar los tres y simplemente decidir. Y NextDNS es todavía más potente, es altamente configurable, bloquea anuncios, rastreadores malware, igual que los otros, tiene control parental, igual que los otros. Y la clave de este de NextDNS es que es más completo y más personalizable y es ideal para entornos educativos, empresariales y demás. En conclusión, AdWord es ideal para bloquear publicidad y contenido, Quad 9 es ideal para seguridad pura y privacidad y NextDNS es ideal para control total y personalización, sobre todo para empresas. Yo ahora voy a enseñaros cómo actúa AdWord DNS, es decir, cómo hago para entrar en la página y configurar un dispositivo, y a partir de ahí ya cada uno elige el que le guste. Yo elijo el de AdWord DNS, por su sencillez y porque creo que funciona bastante bien. Vamos allá. Nos dirigimos a nuestro navegador y en el buscador escribimos simplemente AdWord DNS, es muy sencillo, y aparece en la primera búsqueda. Ojo, no confundir con esta entrada que pone adword.com. Esto es otra aplicación diferente. Nosotros vamos a esta de conectarse al servidor AdWord DNS público. Entramos aquí y veis que aparece la página de configuración. De conectarse a servidores públicos de AdWord DNS. Opción 1, instalar AdWord. Recomendado. Bueno, eso es la aplicación que se instalaría en sistema operativo. Yo prefiero no hacerlo así, prefiero no tener una aplicación instalada, prefiero poner yo las DNS manualmente en los dispositivos, sobre todo cuando son ordenadores o un router. Cuando es un móvil, ya no, ahí ya se va uno se descarga el perfil o sigue la configuración que nos dice la página, que lo vamos a ver, que veréis que es muy sencillita. Normalmente yo elijo este de configurar AdWord DNS manualmente. Despliego y aquí aparecen los diferentes sistemas operativos. Veréis que están todos, incluso hay para televisiones. Es decir, si tenéis una televisión de la marca Samsung, LG, Android, TV, no sé qué, os dice cómo introducir las DNS en cada una de estas televisiones. Me parece genial porque las televisiones también reciben anuncios, rastreadores y demás, consolas de videojuegos, routers. Yo lo hice en mi router de Digi me lo permitía, no todos lo permiten, el de Digi sí me lo permitía y yo las puse y a partir de ahí toda mi red está protegida por las DNS de AdWord. Si lo quiero hacer manualmente, simplemente elijo el sistema operativo que desee
y aparece un tutorial detallado, la verdad. Yo creo que es bastante difícil equivocarse siguiendo el tutorial este paso a paso. Le dice aquí, ve el menú de inicio, panel de control, ¿vale? Etcétera, etcétera. Se trata de introducir manualmente los datos de las DNS en la tarjeta de red. Es que explicar esto paso a paso sería repetir el tutorial. Creo que no es necesario hacerlo. Vamos a verlo. Veis que os dice aquí lo que, o sea, paso a paso lo que tenéis que poner. Realmente las DNS que tenemos que copiar serían estas, que estas son las que bloquean anuncios y rastreadores. El resto, esta por ejemplo no bloquea nada, pero sí filtra, y esta sería para la protección familiar. Es decir, si estas DNS se las queremos poner al ordenador de nuestro hijo. Ojo que esto es para ordenadores. Ahora veremos cómo se hace en teléfono. En el momento que las escribimos, a partir de ahí todo el tráfico ya pasa por AdWords y hace el filtrado y nos protege. Ya digo, es que es tan sencillo de seguir el tutorial paso a paso que es que no merece la pena que haga un vídeo sobre eso. Si has llegado hasta aquí y te ha gustado mi contenido, te pido que me des un like. No cuesta nada y a mí me ayuda a seguir creando contenido de valor, ese contenido de valor que tú te mereces. Gracias. Si elegimos, por ejemplo, hacerlo en Android, lo mismo, aparecen las opciones, que eso es súper sencillo, de hecho es mucho más sencillo que en iPhone. Simplemente pues, me voy a los ajustes y voy a donde pone Wi-Fi, Internet, DNS, aparece una opción que se llama DNS privado. Ahí tenemos que escribir. ¿Qué escribimos? No escribimos lo mismo que en el ordenador, es decir, la dirección no es un número, es una web. Entonces le pondríamos la primera, esta que pone AdWords DNS, DNS, o sea, dns.adward-dns.com. Si lo hacemos desde el móvil, que sería lo suyo, es muy sencillito porque sale el botón de copiar, que está aquí, lo copiamos, lo pegamos aquí, guardamos, ya está, ya lo tenemos en Android. En Android funciona súper bien porque se traga todos los anuncios, o sea, es decir, ya no nos salen anuncios en los juegos, ya no salen anuncios, incluso en YouTube me han dicho que no salen anuncios, yo no lo he probado porque tengo iPhone, y en iPhone no lo hace tan bien, pero en Android sí, o sea, nos quita absolutamente todos los anuncios, rastreadores y demás, con lo cual funciona genial. Si lo quiero hacer en iOS, pues lo mismo, aquí me dice que me tengo que descargar el perfil, me lo descargo, obviamente si lo hago desde el teléfono, lo descargo en el propio teléfono, sigo los pasos, que siguiente, y ya está. Y a partir de ahí estaría protegido con las DNS. Entonces, esto combinado con Word en el móvil me ofrece, pues eso, me quita rastreadores, etcétera, etcétera. El WAR, que ya lo hemos visto en otro vídeo, veis que lo que hace es que me enmascara la IP y me cambia la ubicación, y creo que es una buena manera de protegerse. Yo os recomiendo el filtrado de DNS siempre, y ya digo, si lo podéis hacer en el router, mejor que mejor. Aquí también hay para poder hacerlo en diferentes routers de diferentes marcas. Veis que aquí te dice lo que tienes que hacer, te vas a la IP, marcas la puerta de enlace, que es la IP del router, entras en la configuración. Siempre esto hay que hacerlo lo primero nada más, se vaya el técnico de la compañía. Ya sabéis que, como habéis visto en otro de mis vídeos, tenéis que cambiar la clave, porque las claves son estándar y se van a filtrar. Entonces, en ese mismo momento que cambiáis la clave y entráis en la configuración del router, aprovecháis para ir a donde está el apartadito de DNS, y es que en cada router está en un sitio diferente, entonces es un poco investigar en cada router, y no en todos se deja cambiar. Tenéis que verlo cada uno en el vuestro. Pero si se deja cambiar, simplemente pues escribís el numerito, que es el mismo que el que hemos puesto en la tarjeta de red del ordenador, y en ese momento el router es el que protege a toda la red de la casa. Cualquier dispositivo que se conecte a ese router estará protegido por el filtrado DNS de ese router, con lo cual lo ideal sería hacerlo en el router. Pero si no podemos, ya digo, tendríamos que hacerlo en cada dispositivo por separado, y no pasa nada, pues se hace y ya está. Pero en el router siempre va a ser mucho mejor. ¿Vale? Entonces esto es tan sencillito como no hay que registrarse, no hay que hacer nada, simplemente se siguen las indicaciones, y si uno se quiere registrar y quiere hacerlo con la aplicación, pues simplemente pues se descarga la aplicación. Aquí está para descargarse la aplicación, y en la aplicación pues bueno, pues se siguen los pasos y demás. Pero ya digo, no hace falta. Espero que os haya gustado, que se haya entendido bien,
Esto es una cosa que uno tiene que estar seguro de hacerlo. También puede pasar, seguro me refiero porque a lo mejor nos da miedo hacer esto, tocar esto. Bueno, pues si tenéis miedo y no estáis seguros, pues no lo hagáis, pero que sepáis que es totalmente seguro y recomendable. También una cosa que os puede pasar es que pongáis en el DNS de AdWords, os conectéis a una red X, por ejemplo, una biblioteca o algún centro público, y os diga que no funciona Internet. Y tenéis que pensar, ¿por qué no funciona Internet? Ostras, no me funciona Internet, ¿qué ha pasado? Bueno, lo que ha pasado es que se da cuenta de que tienes unas DNS, digamos, diferentes a las que te quiere dar el servicio y no te da acceso. En ese momento lo que tenemos que hacer es desactivar esas DNS para que nos deje pasar. Eso en el caso de que sea un portátil. En un móvil no hay ningún problema. Yo no he visto que haya ningún problema. Nadie me ha dicho nunca que hubiese ningún problema. En el portátil a mí me ha pasado, yo lo he desactivado, luego lo he vuelto a activar. En casa no hay que hacer nada, simplemente se pone y ya está. Y nos olvidamos, ya a partir de ahí nos olvidamos. Cuidado que si ponemos la de control parental, la que digamos la potente, no solamente filtra control parental, digamos, para los niños, sino que filtra todas las páginas, incluso páginas que pudieran ser buenas para nosotros, o sea que realmente sí quisiéramos entrar, pero que las tenga en su lista como que son malas, por así decirlo, entonces no nos deje entrar. Por lo cual yo recomiendo el filtrado el primero que dice AdWords, DNS bloqueará anuncios y rastreadores. Solo con eso ya está. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado mi contenido, suscríbete, dale al like y activa la campanita. Te leo en los comentarios. Chao.